Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 22 de julio. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en que esperemos que ya pues, el río vuelva a su cauce. Y esta apertura de este diálogo en Penonomé. Una mesa única. Una mesa única donde se van a tratar pues, estos 8 puntos. Ayer el propio presidente Laurentino Cortizo le dio pie a la puesta en marcha de este diálogo que será coordinado por el vicepresidente y como directora técnica a la ministra de Trabajo, Doris Zapata. Todo en un momento en el cual la caravana humanitaria llegó a la capital, después de 40 horas de recorrido. Ayer también, pues, orden de detención contra Alexis Jiménez y este señor Murillo, Manuel Murillo, ambos fueron detenidos por apología del delito, por eso, haber hecho esa burrada en el área de Tolé. En un día también en el que SINAPROC advierte que estamos con una onda tropical en nuestro país, pues va a mantener el ambiente bastante lluvioso con tormentas hasta el día lunes 25. Un día en el que se le acepta la renuncia a Mario Draghi y se disuelve el Parlamento, lo que indica que habrá nuevas elecciones en Italia. Y bueno, Boris Johnson, fiel a su estilo, se despide utilizando, parafraseando a Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Don José. Baby. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Viernes. Y mucho que contarles. En el día de hoy están ocurriendo acontecimientos acelerados en el mundo. Y creo que, Fernando, quizás lo más difícil en este mundo ahora es ser periodista. Yo no soy periodista. Lo reconozco. Soy analista, miro las cosas y las miro siempre con un carácter científico. Fernando es periodista, tiene más experiencia en manejo periodista, tiene un sentido de la noticiabilidad y del periodismo que no tengo yo. Pero la profesión más difícil ahora es ser periodista. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, sobre todo ahora que surgieron las redes sociales, a que los periodistas quieran convertirse en militantes políticos o activistas políticos y como consecuencia toman un tema y en vez de llevarlo periodísticamente, lo llevan como militantes políticos. Por ejemplo, ayer ocurrieron acontecimientos en Panamá de extraordinaria importancia desde el punto de vista periodístico. ¿Y qué encontramos en algunos periodistas en Panamá, particularmente en algunos de la televisión? Ellos mismos haciendo su apología de qué era lo que debía hacer. Entonces, el periodista, cuando va a hacer una investigación, tiene que decir la verdad. La verdad es que ayer pasaron acontecimientos importantes para la estabilidad política del país. El que no lo mira periodísticamente o con serenidad, está perdiéndose la esencia del problema. Ayer se instaló la mesa de diálogo. Se instaló con el presidente de la República al frente, el vicepresidente, y se dejó a Doris Zapata como la administradora de... Bueno, alguien que tiene experiencia, sobre todo porque ser ministro de Trabajo te toca negociar o ver la negociación de casi todos los sindicatos. Usted nada más tiene que ver cuántas huelgas había en este país. Sí. Entonces, Doris Zapata, no importa que use correas Hermes. Hermes. Hermes, sí es Hermes. Hermes. Porque yo uso correa, correa, ¿cómo se llama esa? También. Ferragamo. Yo no uso Ferragamo, yo uso... ¿Fanlac? Montblanc. Ah, Montblanc. Pero yo no pienso con la correa, ni con la corbata, pienso con la cabeza. Eso es. Y creo que Doris Zapata tiene la estructura mental y la instalación de inteligencia extraordinaria para dirigir esa y cualquier reunión y llegar a los acuerdos que sean necesarios. Entonces fíjense lo que se ponen ahí. Entonces vi otros, ya ellos haciendo la lista de lo que falta. Esa mesa de discusión
va a servir no solamente para la administración Cortizo, sino también para que ahora, a tiro de distancia y bien discutido, problemas que van a ser manejados en la próxima administración, Sí. que se va a definir en el 24. Entonces, si usted es periodista, y decida si usted quiere ser periodista o quiere ser activista. Entonces yo creo que, mire las cosas que le voy a decir, para que usted vea si esto no está complejo. Ayer se dio en el prime time de los Estados Unidos, en el tiempo, ¿cómo se dice? En el tiempo de mayor audiencia, eso es el prime time de los Estados Unidos, se dio una nueva versión de las audiencias de los Estados Unidos. Y con un detalle casi cronológico, nos decían las 16 horas del asalto planeado por el señor expresidente Donald Trump. Les invito a que por la vía de las cadenas norteamericanas le den seguimiento a esta que le están dando todas las cadenas, porque el pueblo norteamericano está siguiendo todas las atorrancias que se montaron en ese proceso. Y cómo el presidente de los Estados Unidos, de la gran democracia de los Estados Unidos, intentó asaltar el poder de unas elecciones que él había perdido. Y había periodistas de la cadena Fox que sostenían que eso era cierto. La realidad ha venido demostrando que era totalmente falso. Totalmente falso. Entonces, esos periodistas que pasaron de ser periodistas a la militancia política han perdido y otros se fueron a otras cadenas. Y es bueno que ustedes lo sigan, y sobre todo los periodistas, para que vean que la complejidad de los problemas políticos no se pueden resolver con simplezas o con tuit. Ayer nos enteramos de que las declaraciones que había dado algunos de los, por ejemplo, ¿se acuerda de Cassidy Hutchinson, la asistente de Meadows, el jefe de gabinete? Extraordinaria, una muchacha de 27 años, abogada, con una gran elocuencia, o la que dio Patsy Poloni. Y todo lo que pasó después, como la primera dama dice que ella no se enteró de esto, que ella estaba limpiando unas alfombras. Una alfombra. Mientras el presidente de los Estados Unidos se pasó 3 horas frente a la televisión sin mover un dedo para parar el asalto que él mismo había programado de gente armada y estaba muriendo gente allí. Al final, el señor Pence, con valor político del Partido Republicano, se paró firme y dijo: yo no tengo nada más que hacer lo que me ordena la Constitución. Y que siga el conteo. Dice de muy alta, ¿se acuerda de aquel 20? Una cosa que es protocolar. Bueno, Trump inventó que eso se podía parar. Les recomiendo que lean eso, porque ahí la democracia norteamericana fue asaltada. Y después que la gente se enteró de eso, entonces ha salido a defender la democracia. Fíjense la importancia de lo cuando nosotros le dijimos aquí, que en Panamá, ¿qué tenemos que defender, Fernando? La democracia. La democracia. Bien, ese es un primer punto que le quiero traer. Fíjense lo que pasa en Italia. Y se lo voy a mover por el mundo. En Italia, el primer ministro, Draghi, que es uno de los hombres, Fernando, Sí, un tecnócrata brillante, en todo el sentido de la palabra. no solamente de Italia, la tercera economía de la Unión Europea, es un hombre brillante del planeta, y particularmente para la Unión Europea. Él decide y ya renuncia, y habrá elecciones el septiembre 25, porque el presidente decidió, el presidente Sergio Mattarelli decidió convocar a elecciones parlamentarias. ¿Por qué? Porque el Grupo 5 Estrellas, el Movimiento 5 Estrellas, que es mayoría, le quitó el voto, le dio voto de no confianza, y él renunció. Después el presidente dijo que no, y al final decidieron unas nuevas elecciones. Uno de los hombres más populares en Italia. Sí. Fíjese, cuando las estructuras políticas ahora no entienden lo que es la dinámica política de un país y las consecuencias de la división en tiempos de crisis, porque la crisis no es de Panamá, hay una crisis global en el planeta Tierra,
Y si usted cree que no es global, fíjense lo que le voy a contar. Que historia. Terminó la cumbre en Teherán entre el presidente Vladimir Putin, el presidente de Turquía. Erdogan, y el presidente Raisi de Irán. ¿Cómo terminó esa cumbre? En nada. Sí, que son tres países que han sido enemigos siempre. Sí, además competitivos, porque si Irán es uno de los grandes productores de petróleo. Y lo que menos Rusia quiere es que Irán tenga armas, porque Rusia es signataria del tratado para que Irán no tenga armas nucleares. Y Erdogan tiene serias dificultades con todas las milicias que Irán financia en Siria, en la frontera con Turquía. Termina en nada. Esta cumbre tenía un objetivo de Putin, a la cumbre que había montado exitosamente el presidente Biden en Arabia Saudita y con muchos más actores, y había pasado por Israel. ¿Te das cuenta de lo que está en el juego? ¿Cuántos de nosotros hemos sido informados de esto? Solo con eso usted aquí. ¿Cuántos de ustedes han sido informados de estas cosas que tienen qué clase de importancia? Porque mientras eso estaba pasando, los ministros de defensa de Rusia y de Ucrania, ahora fíjese lo que le estoy hablando, aquella potencia nuclear que pensó que en 5 días se tomaba a Ucrania, reunidos en Turquía, en la capital Ankara, ¿no? Ankara, en Turquillé. No me acostumbro, ¿eh? No. Allí los ministros de defensa, con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas y del presidente Erdogan, están a punto de culminar, y probablemente lo firmen hoy, posiciones para que cerca de 20 millones de toneladas de trigo ucraniano y de girasol, semillas de girasol, salgan de los puertos de Ucrania hacia el mundo, porque la productora, los productos que están detenidos son de Ucrania. Rusia utilizó el demorar esto para presionar al mundo, utilizando el trigo como arma política, como arma militar. Comida. Y la comida, como ha sido usado el trigo, el gas y el petróleo. Fíjense lo que tuvo que hacer. Entonces, en este acuerdo, ¿qué es lo que pide Rusia? Que los barcos que regresan no vengan armas. Hombre, las armas están entrando a Turquía y no están entrando por el mar. Pero él sí puede meter todas las armas que le dé la gana para liquidar a Ucrania. Eso es posible que se firme ahora. ¿Y por qué Putin cede a esto? Porque la presión global lo obliga a él a tomar esa decisión. Y además, ayer tuvo que abrir el gasoducto por la presión global también. Y porque además se está quedando sin plata. Bueno, y lo dicho por el presidente Zelensky, de que se declare a los rusos, bueno, un estado por crímenes de guerra, por lo que están haciendo, sobre todo esta masacre del pasado lunes, donde murieron incluso niños. ¿Y por qué esto es importante? Porque gran parte de los problemas que estamos sufriendo nosotros en inflación en nuestro sector agropecuario aquí, de Panamá, es el alto costo de los fertilizantes, porque una parte importante de los fertilizantes se da en esa región. Hablo de urea, hablo de potasio, hablo de fósforo, hablo de abonos completos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son derivados, algunos, de los refinamientos, y porque hay capacidad de producirlos allá, pues. Entonces, tenga atención a lo que está ocurriendo allí, porque esto tiene que ver con nosotros aquí, y porque además uno de los temas importantes de ayer es el tema que tiene que ver con nuestros productores agropecuarios. Y esto de congelar precios, hay que mirarlo, y ojalá en la mesa de diálogo se sienten los verdaderos productores agropecuarios. Sí. Los verdaderos, ¿a quién me refiero? A los productores de tierras altas, a los productores de legumbres y vegetales de las tierras bajas, donde somos nosotros. Que esté la Anagán, Anapor. que está Anapor, los puercos,
que esté a Navid de pollos. Y podamos observar, y todos los que estén allí presentes, que somos panameños, y no tengo la menor duda del patriotismo de los que están sentados allí, todos, con tolerancia, menos aplauso, más pensamiento. ¿No? Y tolerancia. Ahí hay capacidad instalada para llegar a los acuerdos que querramos y que necesitemos, porque va a haber varios tipos de acuerdos, de corto plazo, de mediano plazo, y que van a tener que implementar en la nueva administración que se encargue en el 2024. Pero fíjese este escenario sobre el que estamos sentados. La inflación sigue galopando en nuestro continente, en nuestro país, y en Europa y en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre hoy, por ejemplo? El petróleo cayó ayer vertiginosamente a 96 algo, el barril de Texas, el WTI. El Banco Central Europeo eleva la tasa a medio punto porcentual, pasa de las tasas negativas. Esta es la primera incremento de esta naturaleza en 11 años. 11 años. ¿Para intentar qué? Controlar la inflación. Recoger dinero de la Nadie controla la inflación aumentando salarios. Ni nadie controla la inflación metiendo más flujos financieros de lo que la pandemia puso excesivo cantidad de dinero en manos de mucha gente. Entonces nosotros tenemos que mirar esto con cuidado y entender a los muchachos y hombres y mujeres que están en el diálogo que esa repetición de que el sistema financiero panameño recibió 2.000 millones de donación, eso es totalmente falso. Eso no es cierto. Es una invención de alguien. Y que lo repiten y lo repiten. Porque si yo veía esos 100 millones, bueno, suena muy chiquito. Sí. Goebbels, el maestro de la propaganda de las mentiras y de la mentira, decía que las mentiras tienen que ser grandes para que sean creíbles. Y suena creíble 2.000 millones. 2.000 millones. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que nuestros productores, los nuestros, los que tienen que defender Suntrack y los que tienen que defender la Coordinadora por la Vida, son nuestros productores del interior que han perdido millones de dólares. Millones de dólares. Y que hoy da tristeza cómo se le mueren los puercos, los pollos, cómo no pueden sacar sus alimentos, hombre. Y yo creo que allí, en esa mesa, está sentada una parte importante de la conciencia nacional. Sí. Digo, fíjate que no está toda, una parte importante, y hay que incorporar. ¿Sí? Y hay que celebrar que nosotros hemos usado el diálogo como mecanismo para resolver el problema. ¿No? Y hay que volver a las clases. Bueno, están diciendo que si no hay repercusiones, están esperando la nota de no repercusiones por parte del MEDUCA, es lo que me han dicho gremios docentes, para volver a la clase. Y fíjese, así que esperemos que hoy salga ese y para que el lunes empezamos. El lunes podemos comenzar. Fíjese otra cosa que usted debe entender para ver todo este mecanismo. Mire lo que está pasando con el Reino Unido. Después de las votaciones, terminan dos candidatos. Rishi Sunak y Liz Truss, que iban, uno sacó 137 y el otro la otra sacó 113. Ahora ellos tienen que ir a una votación del Partido Conservador para escoger su liderazgo. Son yo le he dicho 100.000, son 160.000. La última cifra que me dieron de Inglaterra es que son 160.000 los miembros que van a votar. Ellos votan, escogen el líder del partido, y ese líder del partido, que es un miembro del Parlamento, entonces asume la conducción de primer ministro de Inglaterra. Porque no hay viceprimer ministro. No. Eso es algo que también hay que entender el sistema entonces, inglés. No hay vicepresidente. Esa Inglaterra quedó atrapada entre un Brexit que no obtuvo una mayoría contundente. No, además que hecho sobre muchas mentiras. Claro, sobre falsedades. Y la gente se comió todo lo que le dijo el señor Johnson. Y eso hizo que Inglaterra viva hoy la peor crisis económica de su historia por las mentiras que Cameron y el grupo por Brexit esgrimió en esa campaña. Mire lo que es capaz la mentira de hacer. Eso es, y el Banco Central sube tratando de controlar esto. Y hay una joven alemana, Annabel Baerbock, que es la ministra de Relaciones Exteriores, que procede de los sectores de la izquierda alemana, porque sí. La izquierda alemana no es el Partido Comunista, ni nada de eso, es la izquierda, porque cuando hablamos de izquierda, todo el mundo quiere darle el color que le da la gana. Y es una izquierda socialdemócrata, verde, sí.
ella es ministra de Relaciones Exteriores, pero con un valor, esa mujer, que muchos quisiéramos tener. Ella cataloga las declaraciones de Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, de que va a extender la invasión para controlar más territorio, lo controla de propaganda de Putin, porque lo que se está demostrando en el campo de guerra es que los rusos se equivocaron y los chinos tenían razón, si es que la información de la CIA es correcta, de que la acción militar que dice Putin y la invasión, que es la verdad, no tuvo un cálculo correcto. Y en vez de 7 días, mire cuántos meses llevan. Y lo va a agarrar el invierno en esta guerra. Y Ucrania peleando territorios. Y el mundo respaldando a Ucrania. El mundo respaldando a Ucrania. Y Putin está ahora claro, por eso que se abre ahora el Nord Stream para dar gas. Y por eso quiere sacar la cuestión, porque ahora Putin se da cuenta que él está aislado. Y China está estudiando lo que le está pasando a Rusia, para ver qué cosas debería hacer si en caso intentara invadir Taiwán. Usted se imagina esto que está ocurriendo, que no tenemos tiempo de cuándo va a acabar. ¿A qué punto quiero llegarles? A que los próximos meses, Fernando, muy delicado, van a ser bien difíciles. Y para abordar ese tema, el presidente Cortizo entendió perfectamente bien que hay que tener el mayor consenso posible y ha tomado medidas. Una de ellas es la eliminación de las leyes de turismo. ¿No? Y entonces hay otros que tienen su propia lista. ¿No? El gobierno ha cedido y crea esta mesa para que la mesa también produzca elementos importantes de entendimiento. Porque nosotros vimos esto repetido. Por ahí quiero hacerle una aclaración, Fernando, usted que conoce bien esto. Aquellos que impulsan la llamada revolución molecular anticipada, no de la izquierda, esa no es una teoría de la izquierda, es una teoría de la derecha. De la extrema derecha. De la extrema Bueno, derecha. y fue por con un solo propósito, descalificar los movimientos sociales. Esa teoría que está explicada por un chileno. Pronazi. Y además se retrata con banderas pronazis, y que vino a Colombia a que el ejército colombiano recibiera entrenamiento. Lo estudiara. Estudiaran esto. Y que está en manos, esto no es una teoría, esto lo que intenta es hacer invisible el movimiento social. Eso no quiere decir que no haya divisiones. Sí, aquí en Panamá hay actores del movimiento social con que uno puede conversar perfectamente. De hecho, están sentados en una negociación. Entonces, no con el cuento ese. Es que además que hay algo que aquí se han olvidado y que yo creo que es algo digno de estudio del otro bando. Sí, ¿por qué se dieron las dos mesas? Porque el movimiento social panameño está partido en dos y son diferencias irreconciliables. Recuerden que a un comunista se le enseña desde muy pequeño que el peor enemigo que tiene él es el socialista, no el capitalista, porque al final están buscando el mismo mercado. Y esa división se vio claramente con el grupo liderado por AEB y el grupo liderado por Suntra. Son el agua y el aceite, entiéndanlo bien. Y esa división no es solamente parte del movimiento social, es que la fractura social producida por esa persecución permanente, utilizando la justicia como arma, ha generado una fractura social que hace, y nadie es ajeno a eso, no los partidos, no son los gremios. Entonces la sociedad está fragmentada y debemos hacer un esfuerzo unitario. Por eso yo celebro en sentido positivo la decisión del presidente Cortizo de abrir estas mesas y meter a diálogo cosas importantísimas. Pero es que así mismo como existe, José, una fragmentación en la derecha. Los grupos empresariales no tienen objetivos claros, ni siquiera tienen objetivos únicos. Para allá voy. Eso mismo que ha señalado con certeza Fernando, pasó en Colombia. Exacto. En Colombia, la élite del poder desestimó la necesidad de diálogos. Y Petro se dio cuenta que en esa división de la élite del poder, Uribe se convirtió en el tema negativo de la campaña. Un elemento disociador. Y el campaign manager de la derecha colombiana, que la llevó a su más estrepitoso fracaso. La derecha empresarial colombiana no supo leer lo que estaba ocurriendo y se encaramó en la teoría de que el problema de ellos era
el señor Maduro. El señor Maduro es un problema para los venezolanos. Lo que él tiene no es exportable en nada. Sí. Igual que lo que tiene el señor Ortega, que el periódico La Prensa tiene que tirarse afuera por los Ortega, porque ahí lo que hay es un desastre, igual que en Cuba. Entonces, la derecha colombiana, al no tener empresarial, al no tener una lectura correcta, entonces cayó en la trampa de creer que todavía puede seguir con esto. Entonces ahora, con más inteligencia política, el gobierno actual abre el diálogo con una especie de oxigenar el movimiento social y la sociedad en general. Sin embargo, usted va a ver periodistas, yo no digo que no hay que hacer investigaciones, no, ni dar los reporteros, no. Usted ve gente aquí, más militante político que periodistas. Y usted ve cómo lo tratan de manipular a través de las redes. Yo les recomiendo que en vez de estar leyendo, fíjese que yo veo poco redes sociales, yo veo poco Twitter. Yo cuando comunico con Fernando lo llamo por teléfono y me da igual si me tienen grabado o no me tienen grabado, me importa que me graben. ¿No? Un día mi nieta me preguntó a mí si yo estaba grabado. Y yo le dije que no. Entonces me dice, entonces abuelo, tú no estás en nada. Y yo, ¿por qué? Dice, porque que no grabáis porque no estás en nada. Digo yo, no importa, no estoy en nada. Bueno, y tiene sin cuidado, porque lo que yo tengo que decir en privado lo digo en público. Entonces fíjese todo esto, mire cómo está el mundo, ¿sí? Mire cómo está Italia, mire cómo está Rusia, mire cómo está China, cómo afecta esto a Japón, mire cómo está nuestro continente, mire cómo está en Argentina, lo que está pasando en Argentina, la crisis es terrible en Argentina por la falta de unidad incluso de las estructuras de gobierno. Mire cómo está Perú sin gobierno, mire cómo está Ecuador. Viene un nuevo ensayo el 7 de agosto de Petro. Mira, prestemos la atención. ¿Cómo está Chile? Sígale la pista de lo que pasó en las elecciones. Porque lo que está pasando aquí. Entonces, las descalificaciones. ¿Por qué nosotros nos opusimos duramente, con firmeza, a estas descalificaciones de catalogar a las organizaciones sindicales como ¿cómo se llama? Traidoras? Traidora. Porque solo los ignorantes de la historia de su país pueden decir una categoría. Usted puede discrepar de su frente lo que usted quiera. De hecho, nosotros tenemos diferencias con ellos. Pero ¿de qué sería el mundo? Yo no me rodeo de gente que piensa igual que yo. Es una idiotez. Yo no hago un grupo. Es más, yo estoy a punto de abrir un grupo, abrir un grupo para que todos los que piensen diferente a mí escriban ahí. Usted se enriquece más cuando habla con gente que piensan diferente a usted. ¿Por qué? Porque usted escucha ideas nuevas. El mundo ha cambiado a una velocidad. Voy a terminar aquí. La velocidad, Fernando, con que el mundo político cambia es cuestión de meses. ¿Quién puede predecir qué va a pasar en Panamá en el año 2024? Nadie. El año 2023. Porque la velocidad de los acontecimientos, ¿quién se hubiera imaginado el escenario que tenemos hoy, hace 3 meses? Cuando Panamá crecía, le explicaba a una analista de inteligencia de una transnacional, ¿quién se iba a imaginar que un país que crecía el 9-10%, como Panamá en el 22, iba a tener una crisis como esta? ¿Quién se le hubiera imaginado? Nadie. ¿Quién sabe lo que va a pasar en el 23? ¿Quién estará vivo? ¿Quién estará muerto? ¿Quiénes serán las opciones? Los que en esta coyuntura tengan la lectura correcta. ¿De qué? ¿De lo que dice Fernando? No. Pues nosotros le damos la información, usted decida. A nosotros nos interesa que usted piense. Y si piense diferente que a nosotros, mejor todavía. Pero que piense. Porque la construcción de la nación es el conjunto de esas fuerzas pensantes. No son los que escriben, no de los periodistas, no de los empresarios, no de los obreros, es de todos. Nosotros recuperamos el canal de Panamá. Porque la nación permaneció unida bajo el liderazgo de Omar Torrijos. Pero eso fue una etapa final de un proceso que vino por años. Se inició 15 días después que nos independizamos. Y después, nosotros crecimos durante 30 años en una forma sostenida y nos olvidamos de algunas agendas sociales que son fundamentales. Entre ellos la transformación de la educación, de la salud. No es de construir solamente hospitales, es de los modelos de atención. Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar y de que nuestros niños y niñas tengan en el largo plazo un proceso educativo, en el largo plazo, que trascienda un gobierno al otro, de reformas que nos lleven a nosotros a formar nuestros muchachos con lo que necesita el mundo, de la tecnología que cambia hoy
a una velocidad de 2.5 meses, 2 años y 5 meses, 2,5 años, el ciclo de cambios. Mire la velocidad, que lo que usted aprendió hace 2 años y medio, si usted no se actualiza, usted queda desactualizado en 2 años y medio. Esa es la velocidad de cambio. Cuando yo era estudiante, los cambios se producían por periodos de 30 a 40 años. Y eso no hace mucho que yo era estudiante. A la vuelta, Panamá.